Amigos que están en la sintonía del programa Ecuador Rebelde, les agradecemos su gentil visita. El día de hoy contamos con la presencia del señor licenciado Luis Eduardo Jaramillo, profesor, analista político y social, quien nos va a hacer un remembre de lo que fue el Tratado de Río de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942. Bueno, en todo caso, vamos a hacer un análisis de este ataque leve que sufrió el Ecuador en los últimos meses de 1941. En la cual pues se perdió. Nosotros ganamos la arremetida militar, pero en la mesa de las negociaciones el Ecuador perdió, obligándose a firmar un írrito tratado en el cual pues perdimos alguna cantidad de tierra. El licenciado Luis Eduardo Jaramillo nos va a hacer un análisis de esta situación que todavía los ecuatorianos no la digerimos, poniendo una palabra aparentemente adecuada, ¿no? Pero en todo caso vamos a analizar qué es lo que ocurrió en estos aciagos días de 1942. Bienvenido, licenciado Jaramillo. La motivación de este programa es pues la firma del Tratado de Río de Janeiro. ¿Qué pasó con esta época de la historia? Muchas gracias a este programa Ecuador Rebelde, que sigue la tradición rebelde de los periodistas de nuestro país, inaugurada por Eugenio Espejo. Muchas gracias. A ustedes por invitarme. Este es un tema que siempre estará latente, permanente en la vida social, política y cultural de nuestro país, el Ecuador. Como usted bien señala, ¿qué pasó? ¿A qué se debe este desastre que sucedió en 1941? Es muy bueno e importante reconocer qué es lo que pasó de los años 30 al año 40. Claro, ser historia. Es la historia. Ya. Un país desorganizado, un país enfrentado, con corrientes y golpe de Estado. Yo quiero señalarle, señor periodista, cuáles son los presidentes de esa época más relevantes. Isidro Ayora, que es el que reemplaza a los que hicieron la Revolución Juliana. Neftalí Bonifaz, ya, que participó en las elecciones, pero él hacía alarde que él era peruano. Ya, claro, había esa duda. Entonces, pero él mismo se sentía muy orgulloso de eso. Y entonces, naturalmente, las fuerzas que habían sufrido durante muchos años y que vamos a verlo más tarde, ¿no?, se levantaron. Y anteriormente, en las elecciones, el elegido era reconocido o aprobado por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional no aceptó esa elección y se produjo una serie de movimientos políticos y entre ellos la Guerra de los 4 días, que aproximadamente se murieron 3.000 personas en Quito. Ya, una cantidad. Muy grande. Fueron furiosos combates de los conservadores, los liberales, socialistas en esa época. Fuera de eso, después tuvimos la presidencia de José María Velasco Ibarra, 1934 a 1935. La primera caída. La primera caída. Después vino la dictadura del ingeniero Federico Páez, de 1935 a 1937, que desarrolló una actitud, una acción de represión a todas las fuerzas progresistas. El señor ingeniero Páez era el que envió a cientos de políticos, demócratas, patriotas, revolucionarios a las Islas Galápagos
a la prisión de San Cristóbal. Ya. Las nuevas generaciones no saben que la prisión del pueblo del Ecuador, fundamentalmente para los políticos, estaba en San Cristóbal. Después, el señor general Alberto Enríquez Gallo, de 1937 a 1938, que era el miembro de una agrupación Vanguardia Socialista, y que en esa época se lograron algunas cuestiones muy interesantes. Después de Enrique Gallo, Aurelio Mosquera Narváez, 1938-1939. Y después vienen las elecciones y, según la historia, pero muy discutida, fue la elección del señor Carlos Alberto Arroyo del Río, que tenía que cumplir pues precisamente desde 1940 a 1944. Dese cuenta cuántos encargados de poder presidentes estuvieron en esa época. Claro. ¿Cómo estaba nuestro país? O sea una democracia tambaleante. Tambaleante, inestable, represiva. Eso tiene mucho que ver con la situación que pasaba en el mundo, sobre todo que también nosotros recibimos. Fue muy dura la situación de la crisis económica de 1929 en los Estados Unidos. Claro, claro. Entonces, este país, fuera de eso, es necesario indicar que en ese periodo de 10 años, muchas conquistas laborales se lograron con la lucha de los trabajadores y sectores políticos de vanguardia, revolucionarios, democráticos. Entre ellos está pues el Código de Trabajo, que es un logro importante. Entonces, esto que fue el 5 de agosto de 1935, el Seguro Social también en 1935, que primeramente hubo la Caja de Pensiones, que fue dictada por el señor presidente Isidro Ayora. También queremos indicar, señor, que en esa época la organización sindical, ya en la época del señor Carlos Alberto Arroyo del Río, fue tremendamente reprimida. Ellos utilizaron a los carabineros, se dedicaron a perseguir, porque el pueblo ecuatoriano puso en duda ese triunfo del señor Carlos Alberto Arroyo del Río, que fue mangoneado por el famoso Yuro Córdoba, figura nefasta de la historia y de la política ecuatoriana. También es necesario indicar que en esa época fundamentalmente estaban dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y muy mínima parte de los sectores democráticos, entre ellos el Partido Comunista, Partido Socialista, Vanguardia Socialista Revolucionaria, esa fuerza política. También es necesario indicar que los trabajadores que siempre llevaban una lucha, es muy importante recordar el 15 de noviembre de 1922, y de ahí se fue desarrollando la conciencia, la organización de los trabajadores, y frente a esta situación de una actitud de un movimiento sindical combativo, la Iglesia Católica y el Partido Conservador crearon la CEDO, Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos. Así se llamaba anteriormente, que se guiaba por la doctrina social de la Iglesia, de la famosa encíclica Rerum Novarum, ¿no? Y es muy importante señalar que el nuevo Papa señala que esa será su hoja de ruta para actividad. Es a nuestro criterio, esta encíclica, pues una encíclica que ataca a los movimientos revolucionarios, pregona la alianza de clases, cuestión que nosotros no compartimos. Entonces, con esta situación en nuestro país, inestable, desordenada, entonces hubo caótica, no hubo la suficiente preocupación de dotarse de un ejército realmente preparado, un ejército con las nuevas tecnologías. Recordar usted, señor, que nosotros en esa época recién comenzamos a tener la aviación con Cosme Renela, pero los peruanos estaban ya adelantados. Claro, tenían muy mucho más armamento. Nosotros teníamos 3.000 soldados. Los peruanos nos atacaron con 10.000 soldados. Claro, siempre ha habido esa desigualdad militar. Pues sí, desigualdad militar. Pero ya que usted señala esa cuestión, es importante indicar
que nuestro pueblo, nuestra juventud, los viejos y los jóvenes deben recordar que no toda la vida el Perú nos ha ganado la guerra. Claro que sí, así es. Podemos recordar, por ejemplo, la traición de Franco, 1859, 1960 y 61, cuando era la presidencia del señor doctor García Moreno, frente a esta arremetida de Castilla, General Castilla y los militares que se tomaron Guayaquil. Entonces la famosa batalla de Guayaquil, sí, olvidada y desconocida. Claro, claro, o sea, no se ha hecho justicia, ¿no? Y entonces, mire que esto es muy significativo. Nosotros tenemos un criterio naturalmente negativo de la actitud del señor dirigente, presidente conservador, en este caso de García Moreno. Pero frente a este peligro de la traición de Franco, que planteaba la anexión de Guayaquil, Cuenca y Loja al Perú, traición de Franco, ¿qué hizo García Moreno, que era un hombre docto, preparado dentro de las corrientes religiosas? Patriota. Pero entonces él tuvo que hacer un pacto con su archienemigo, el general Juan José Flores. Entonces, Flores tenía la experiencia militar. Claro. Héroe de la batalla de Piñarica, de la independencia, pero políticamente habían tenido muchos encuentros beligerantes con el señor. Tenía sus debilidades. Esa es una experiencia interesante de que cuando el país está en peligro necesitamos nosotros unificarnos. Nosotros arreglaremos nuestros problemas aquí en el exterior, pero necesitamos defender la unidad. En este asunto de la preparación militar, estoy hablando del señor general Juan José Flores, ya en alianza con García Moreno, precisamente se arman y los peruanos tenían tomados nuestro Cerrito del Carmen. Y estaban tomados, el general Castilla se quedó en Puná. Ya estaban cerca de Guayaquil. Querían tomarse Guayaquil. Claro. Y se tomaron Guayaquil de esa parte. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Juan José Flores? Organizó una acción estratégica y táctica increíble. Siempre los peruanos invasores que se habían tomado esta parte, Guayaquil, pensaban que todas las fuerzas podían venir por el río Pababoyo, por el río Daule. Entonces estamos atentos. Él organizó la entrada por los arrabales de Guayaquil, donde está ahora la plaza La Victoria, que era un lugar donde había puros manglares. Claro, sí. ¿Quién se iba a imaginar que podían entrar por ahí las fuerzas? Los sorprendieron y derrotaron a los peruanos. Y Castilla tuvo que salir de Puná rápidamente a su tierra, al Callao y a Lima. O sea, ya se encontraron perdidos. Claro, porque fueron sorprendidos, fueron derrotados totalmente. Entonces no puede la gente pensar que siempre hemos sido derrotados por el Perú. Pero bueno. Pero no solamente eso. Siempre que ha habido acciones de atropello de los peruanos, ha habido grandes líderes de nuestro país como Eloy Alfaro. La famosa frase, tumbe Marañón o la guerra, frente a las pretensiones de atacar. Claro. Entonces, eso quería yo señalar, que es muy importante recordar, profundizar el conocimiento, porque nuestra patria tiene una experiencia interesante. También es que pronto vamos también a recordar el Día Nacional del Ejército Ecuatoriano. Es el triunfo del mariscal Antonio José de Sucre contra la traición del mariscal Amar y la batalla de Tarqui, donde se derrotó al mariscal Amar con la conducción del mariscal Antonio José de Sucre. Por eso es el Día del Ejército, 27 de febrero de 1829. Entonces, estos son datos importantes
para ver la situación. ¿Cómo estaba el país? Nuestro país, como usted lo ha visto, la cantidad de presidentes encargados claro, por sí, el pues golpe cada militar. cual trae, cada Entonces, uno de ellos trae no, su política. Entonces llegó un momento en que un presidente antipopular como Arroyo del Río, que utilizó a los carabineros para golpear a todas las fuerzas democráticas. Quiero decirle que también cómo estaba el mundo en esa época. Era la época del surgimiento, el nacimiento del fascismo italiano con Mussolini. Es la aparición de una fuerza antirracista, una fuerza antihumana que es el nazismo, con Hitler. Claro. Entonces, si bien hay rasgos parecidos, el nazismo con su ideología que está expresada en Mi lucha, el libro central de Hitler, es una posición antibolchevique contra los trabajadores, contra la Unión Soviética, con la posición y el criterio de que tenía que tener un espacio vital, o sea, el derecho a tener grandes territorios invadiendo a tradicionales enemigos como Francia, que los alemanes tenían la sangre en el ojo después del famoso Tratado de Versalles, donde fueron también derrotados. Fue la primera derrota. Claro. La segunda derrota fue en la Segunda Guerra Mundial. O sea, siempre ha habido su traspiés. Claro que sí. ¿No? Su traspiés en la política regional, mundial, ¿no? Igualmente, pues quiero decirle que también el fascismo, sobre todo alemán, el nazifascismo, ya estuvo por España. Recuerde usted que Franco siempre recibió y tuvo encuentros políticos y acuerdos militares con Hitler. Y es por eso que ellos crearon una famosa División Azul para atacar a la Unión Soviética, donde ellos pensaban que podían a estos sobrehumanos o subhumanos, como se llamaban, a las tropas soviéticas, al pueblo soviético, derrotarlo. Esa división famosa azul fue derrotada totalmente. Fueron claro, creados por generales militares españoles que fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Profesor, pero no solamente eso, también los servicios de inteligencia de Alemania, de Italia, se preocuparon por América Latina. Hay un hecho desconocido. En Chile funcionaba una oficina, un departamento que dirigía el espionaje en el Perú, en Chile, Perú y Ecuador. El almirante Canaris tenía el control de esta gente. Y nosotros tenemos datos ciertos de cómo en los años 30, cuando se creó el Frente Antifascista, se metieron, como dice nuestro pueblo, a agentes que la historia lo señaló, recordará usted, lo dijo El Universo, después de más de 50 años, quiénes eran los que estaban vinculados a los fascistas italianos. Lo voy a decir, está publicado, Albán Borja, uno de ellos. El grupo de la estación que funcionaba hasta Quito, también habían alemanes. Ese nombre lo vamos a tratar después. Claro. Porque todavía hay alguna gente que no va a decir las pruebas. Hay pruebas de esa cuestión. Profesor, hay una situación, siempre el Ecuador ha perdido por decisiones diplomáticas, por decisiones políticas, por la situación de los garantes, que no han sido verdaderamente garantes, sino que han sido enemigos o cómplices de las situaciones. No. Nosotros hablamos ahora ya en la actualidad. Hace 10, 12 años se firmó el Convemar. Allí se perdió también parte del mar territorial. Efectivamente, siempre nosotros hemos planteado las 200 millas. Exacto. Y hemos estado en la calle, hemos luchado durante tantos años. Y se ha guerreado. Se ha guerreado. Hemos defendido. Y se pierde con firmas. Hemos tenido nosotros que detener muchísimos barcos atuneros. Usted lo sabe bien. Y en esa época el que era gobernador de California era el señor Reagan. Claro. Que planteaba que había que invadir Ecuador. Eso. Ya. Entonces eso del acuerdo con Convemar fue una
un desastre, una actitud, y concretamente fue en la época de Correa. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Sí. Cuando el evento que se puso de acuerdo, si no la memoria no me es infiel, fue en 1952, un acuerdo entre Chile, Perú y Ecuador de defender las 200 millas del mar terrestre. Claro. Bien, entonces también esto es necesario indicar cómo estábamos ya en 1941. 41 tenía Ecuador este mapa, este es el mapa del Ecuador. Tenemos que en este ataque de los militares peruanos con aviación, con 10.000 hombres, contra una fuerza tan pequeña de 3.000 hombres, mal preparada, con pocos pertrechos. ¿Cómo podía enfrentar? Y entonces viene y se toman toda esta parte sur del Ecuador. Y entonces, como usted puede ver, se llega al famoso acuerdo y nosotros perdemos parte de Loja, de Azuay, parte también de la provincia en este caso de Pichincha, y los peruanos avanzan a tener ya una frontera con Colombia. Perdimos la mitad del territorio. La mitad del territorio. Ahora bien, eso también es muy importante indicar que nuestro pueblo salió en defensa de su patria. Pero ¿qué hizo nuestro pueblo? Se fueron con las brigadas, pero sin botas, claro, con zapatos, sin pertrechos, sí. Pero hubo acciones de valor. Había el patriotismo, ¿no? La heroicidad. Como nuestros héroes, entre ellos el teniente Hugo Ortiz, como mucha gente que fueron a luchar, si bien no compaginamos con los liberales. Luis Carlos Plaza Dañín también estuvo peleando ahí. Claro. Entonces, es necesario indicar que muchos compañeros, nosotros nos sentimos orgullosos de que 3 militantes de nuestro partido, con mucha franqueza lo digo, soy secretario general del Partido Comunista del Ecuador, 3 grandes figuras son héroes del país. Don Humberto Bernal, Pacijo Cobarba y el compañero Rodríguez de la provincia de Loja. Héroes de la patria reconocidos plenamente. Yeah. Hombres de origen popular que fueron a luchar, porque quien defiende la patria es el pueblo. Claro, así es. No los hijos de la oligarquía. No la casta dominante, es la que hace concesiones, la que se vende. Claro, esos son, o sea, los que siempre están arriba. Que están como arriba. dice el adagio popular, como el aceite. Arriba. Entonces, nosotros perdimos, lamentablemente, muchas poblaciones, como Saramicina, Andoas. Entonces, Jaén, nosotros perdimos toda la parte sur. Ecuador realmente fue cada día recortado. No se defendió lo que habíamos heredado de la época de la colonia, la época de la independencia, porque los peruanos siempre han tenido en su teoría geopolítica tomarse Guayaquil. ¿Por qué? Porque si usted ve la zona sur de Ecuador, o sea, la parte ahora norte de Perú, es un desierto. Bien. Es un desierto. Nosotros tenemos tierra que realmente no sabemos aprovecharla. Así es. No le damos la importancia del caso. Entonces, licenciado, tenemos la hora, ¿no? En todo caso, queda la invitación, licenciado Jaramillo, para en una próxima oportunidad seguir tratando el tema, porque son cosas importantes que el pueblo, la ciudadanía, los estudiantes, la gente que está interesada en la historia, ¿no? Vamos a seguir en una próxima oportunidad con este análisis del Tratado de Río de Janeiro, en el cual pues el Ecuador perdió casi la mitad de su territorio, ¿no? Sí, yo quería terminar, gracias por la invitación, solo señalar un extracto del protocolo. Díganme. El artículo 1
Los gobiernos del Ecuador y del Perú declaran solemnemente que cesan definitivamente las hostilidades entre ambos países y se comprometen a mantener relaciones de paz y amistad. Artículo 1. Artículo 2. El Ecuador y el Perú convienen en fijar la línea de frontera entre ambos países conforme a las estipulaciones del presente protocolo. Artículo 3. La línea fronteriza partirá del Océano Pacífico y continuará por los puntos, ríos y divisoras de aguas que se indican en el presente protocolo, hasta llegar a la región amazónica. En este artículo se enumera con absoluta claridad los ríos, las cordilleras y coordenadas. El artículo 5. La demarcación de la frontera será realizada por una comisión mixta, con la cooperación de los representantes técnicos de los países garantes. El principal garante es los Estados Unidos. El artículo 6. Los gobiernos de Ecuador y del Perú reconocen la validez y obligatoriedad del presente protocolo y se comprometen a cumplirlo de buena fe. Artículo 8. El presente protocolo será garantizado por los gobiernos de Estados Unidos de América, Brasil, Argentina y Chile. ¿Y qué dice la cláusula final? La cláusula dice que es necesario señalar cuáles son los lugares: Tumbes, Jaén de Bracamoros, región de Vainas. Son lugares. Tumbes, Jaén y Maina. Entonces, yo agradezco mucho poder conversar con ustedes, refrescar muchas cosas importantes de la historia, ¿no? Que es necesario porque la modernidad está nublando, digamos, por utilizar una palabra, nublando la mentalidad de la juventud y de las personas de la juventud más que nada, que tienen que estar enteradas de las cosas, porque en algún momento de pronto ellos van a ocupar las posiciones políticas y necesitan no solamente que venga el asesor y les diga, sino que ellos conocer, ¿no? Conocer de la historia. Le agradecemos mucho al licenciado Luis Eduardo Jaramillo, un politólogo y analista social que nos ha visitado el día de hoy en este programa Ecuador Rebelde, que justamente pues por su nombre nosotros estamos tratando de causar esa rebeldía que tienen los ecuatorianos, una rebeldía escondida de las cosas que están sucediendo actualmente en el país. Hacemos una breve pausa y volvemos en unos minutos.